Hay noticias que, contempladas por separado, pueden parecer simples coincidencias, pero cuando se coloca una junto a la otra, comienzan a dibujar un paisaje político mucho más inquietante. War on war, dust and dust, flesh and blood on me. All your tears now. Por una parte, se ha publicado que Pedro Sánchez habría pedido informes jurídicos para estudiar hasta dónde puede estirarse la actual legislatura. Vamos, convocar elecciones el último día posible. No se trataría todavía de eliminar las elecciones ni de suspenderlas, sino de llevar el mandato hasta el último día posible, buscando la interpretación legal que permita retrasar al máximo la cita con las urnas. Por otra parte, en Nicaragua, Daniel Ortega acaba de quitarse definitivamente la máscara. El dictador sandinista ha anunciado públicamente que allí no volverá a haber elecciones, porque no está dispuesta a permitir que la oposición, la derecha, pueda alcanzar el poder. Ortega lo ha dicho con una claridad brutal. No habrá elecciones para evitar que la derecha pueda atrapar al gobierno o atrapar el poder. Es una confesión perfecta de todo régimen autoritario. El problema no es que las elecciones sean fraudulentas. El problema es que las elecciones puedan perderse. Y cuando un gobernante empieza a considerar que la victoria de la oposición constituye una amenaza para el Estado, la democracia ya estaría de muerte. Naturalmente España no es Nicaragua. Aquí continúan funcionando instituciones, tribunales, medios de comunicación, partidos políticos y mecanismos constitucionales que pueden hacer difícil establecer una comparación absoluta. Pero las democracias no desaparecen siempre de un día para otro. No suele aparecer un dictador anunciando solemnemente que se cierran las urnas. Antes se produce un proceso mucho más lento. Primero se desacredita a la oposición. Después se presenta cualquier alternativa política como una amenaza. Más tarde se identifica al partido gobernante como la democracia misma. Y finalmente se transmite la idea de que impedir la llegada de la derecha al poder constituye una causa superior a las reglas democráticas. Ese discurso ya lo estamos escuchando en España, sí, sí. Pedro Sánchez afirmó en su día que no podía disolver las cámaras porque debe evitar que la derecha y la ultraderecha se hicieran con el gobierno. Que el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Por tanto, cero lecciones. ¿Que hemos cometido errores? Como todos. Pero a diferencia de otros, nosotros afrontamos esos errores y actuamos en consecuencia. Es que la izquierda política y mediática repite constantemente que un gobierno del Partido Popular y Vox significaría el fin de los derechos, la destrucción de la democracia, el regreso del franquismo o una involución de medio siglo. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer. No se limita a decir que la derecha gobernaría mal, sostiene que la derecha no debería gobernar. Y la diferencia es fundamental. En una democracia uno puede considerar desastrosa la victoria de su adversario. Puede combatirla políticamente, denunciarla, criticarla y tratar de impedir mediante argumentos y votos. Lo que no puede hacer es considerar ilegítimo que ese adversario alcance el poder cuando obtiene el respaldo de los ciudadanos. Desde luego nosotros no le vamos a dar paso a la derecha. Desde luego nosotros no le vamos a abrir paso a la derecha. Porque entonces las elecciones dejan de ser un procedimiento para decidir quién gobierna y se convierte en una ceremonia que solo se acepta cuando gana el candidato correcto. Daniel Ortega ya ha llegado al final de este camino. Ha decidido que, como la oposición podía vencer, lo más sencillo es que no haya elecciones. Pedro Sánchez lleva años construyendo un discurso según el cual su permanencia en la Moncloa representa un muro de defensa frente a la derecha. No gobierna únicamente porque tenga una mayoría parlamentaria. Gobierna, según su propio argumentario,
porque él encarna el progreso, la convivencia, Europa y la democracia, mientras que sus adversarios representan la reacción, el odio y el autoritarismo. De esta manera, permanecer en el poder deja de ser una ambición personal para presentarse como una obligación moral. Sánchez nunca reconoce que quiere seguir gobernando porque desea conservar el poder. Siempre afirma que debe seguir gobernando para proteger a los españoles de la oposición. Quien considere que su permanencia es imprescindible para salvar la democracia, empieza a pensar que cualquier procedimiento que pueda expulsarlo constituye una amenaza. Por eso resulta tan preocupante que se estudien fórmulas para llevar la legislatura hasta su límite absoluto. Cuando un presidente empieza a estudiar cómo prolongar su mandato en lugar de preguntarse si conserva la confianza política necesaria para gobernar, conviene encender todas las alarmas. Porque Ortega no comenzó anunciando que eliminaría las elecciones, comenzó presentándose como el único defensor del pueblo. Después convirtió a la oposición en enemigo de la patria. Más tarde controló las instituciones y finalmente concluyó que votar era demasiado peligroso. Esto me suena mucho. Sí, me suena, sí. España debería estar muy lejos de Nicaragua, pero precisamente por eso debemos impedir que nadie dé siquiera el primer paso en aquella dirección. Las elecciones no son una concesión del gobernante, son el derecho de los ciudadanos a despedirlo. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. January moves in me. Who permits the time to crawl? I can see no end to it all. My friends fade away like the stars from the day. January moves in me. We'll rise into summer, roll back to the fall, where hope springs eternal and love conquers all. Your hopes fade away like the stars from the day. January moves in me. Old friend, you won't come out to play, to transcend the breath of deadly decay. Your schizo face pouts as your cracked lips cry out. January moves in me. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. January